Muchos pensamos que una tragedia es cuando suceden cosas graves, pero sin duda, de una manera u otra, todos vamos un día a partir de este mundo. Y creo que la peor tragedia puede ser ir a la eternidad sin tener una esperanza para ir a ese lugar. Pero conociendo al Señor, obedeciendo a lo que Él nos enseña, nosotros tenemos esperanza. Nadie, ningún ser humano de los que ha existido hasta ahora nos da esperanza más allá de la muerte. En una oportunidad Jesús estaba hablando de una manera muy dura, y quizás como la palabra que tengo para compartir en esta noche. Y entonces dice que mucha gente dejó de seguir a Jesús, y entonces Pedro le dice: Señor, es muy dura esta palabra. Y entonces Jesús le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y él le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, él estaba diciendo: no tenemos esperanza, solamente tú nos hablas de la eternidad, solamente tú eres quien nos trae esas buenas nuevas, solamente tú es quien Dios respalda con milagros, con prodigios, es quien Dios ha establecido para que nos hable. Así que aunque sean por ahí duras las palabras para nosotros, creo que son buenas y necesarias para nuestra salvación. Dios trae todas las cosas para nuestra salvación, para nuestro crecimiento. Así que yo quisiera leer lo que dice en San Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5. San Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5 dice así: en aquel mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas palabras le contestó Jesús a la gente. Acá se refiere a un suceso. Los judíos habían experimentado, estaban bajo el dominio de los romanos, y era gobernador Poncio Pilato. Poncio Pilato era un hombre muy cruel en partes, pusilánime en partes, cambiaba sus decisiones así de golpe, pero era bastante cruel. Entonces había unos galileos. Pilato había querido usurpar el templo y sacar el tesoro del templo, de las ofrendas que se ponían en el templo para hacer unas construcciones. Entonces había unos galileos judíos que querían defender el templo, así que ellos protestaron contra los romanos y defendieron el templo. Y eso llegó a oídos del gobernador, de Poncio Pilato, y Poncio Pilato dijo que vaya un ejército, unos hombres, y maten a esos rebeldes, a esos subversivos. Resulta que estos hombres estaban ofreciendo su sacrificio como se solía hacer en la ley judía, sacrificando el animal, derramando su sangre y ofreciéndolo en sacrificio en el templo. Y mientras ellos los estaban ofreciendo, irrumpió el ejército, irrumpieron soldados dentro del templo y los mataron de una manera cruel a estos galileos que estaban ofreciendo su sacrificio. Y la sangre de esos galileos la agarraron y la mezclaron con la misma sangre de los sacrificios que se estaban ofreciendo. Entonces la gente se preguntaba: ¿por qué si esos galileos estaban defendiendo el templo, por qué Dios permitió que ellos mueran así de una manera tan trágica, tan mala?
cómo no tuvieron otra suerte. Así que la respuesta que ellos se daban a ellos mismos era que debe ser que esos galileos tenían muchos pecados ocultos en su corazón y por eso Dios permitió que mueran de esa manera. Y ellos le cuentan esto a Jesús, como dice acá, en aquel mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Le cuentan esto a Jesús. Y Jesús respondiendo les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús empieza a percibir el pensamiento que había en la gente y dice: ¿ustedes creen que porque ellos sufrieron de esta manera o murieron de esa manera, ellos eran más pecadores que todos? Y Jesús les dice: yo les digo que no. Yo les digo que si ustedes no se arrepienten, ustedes igualmente van a perecer, ustedes igualmente van a morir y ustedes igualmente van a ser condenados. Entonces Jesús los saca del pensamiento que ellos tenían y lo trae a la realidad que Jesús quería explicar. Ellos querían evitar una muerte trágica y antes se pensaba así, ¿no? Hasta un tiempo atrás, yo me acuerdo que se nos decía cuando éramos chicos: el que mal anda, mal acaba. Y el que hace cosas malas, bueno, nos decían, todo eso es lo que se siembra, se cosecha. Inclusive cuando alguien hace algo malo, dice, igual, déjalo, ya va a ver lo que le va a suceder más adelante. Y todavía la gente piensa que esa es la tragedia, que cuando alguien hace algo malo, espera que le suceda algo malo. Y Jesús le dice: no es tan malo que muera la persona. Lo que realmente es malo, que muera sin haberse arrepentido. Lo que realmente es malo es que la persona continúe con su corazón endurecido, que la persona no recapacite de lo mal que está haciendo e intente cambiar su vida. Y entonces Jesús trae algo que los judíos no tenían en mente y él choca con el pensamiento de ellos y le dice: lo que ustedes están pensando no es así. Ustedes están pensando de una manera incorrecta. Por eso les dice: si ustedes creen que ellos sufrieron eso porque eran más pecadores, Jesús les dice: yo les digo que no. Y acá tenemos una confrontación entre lo que la gente piensa y entre lo que Jesús dice. Hay personas que dicen: yo no necesito arrepentirme, yo no soy tan malo como los demás, yo no hago muchas cosas malas. Y empiezan a comparar entre un pecado más grave que el otro. Y sabe que el infierno no tiene categoría de pecadores. El infierno recibe pecadores que no se han arrepentido. No hay un lugar para los que pecan menos y un lugar para los que pecan más. El infierno es para todo aquel que no se arrepiente, que no cambia su vida. Entonces Jesús le dice así: acá lo importante es que ustedes cambien su vida. Y Jesús dice: yo para esto he venido al mundo, para anunciarles el camino. Si no se arrepienten, inexorablemente, como una especie de embudo, se está yendo derecho a la perdición. Entonces Jesús dice: yo vengo a anunciar el camino de la vida, el camino de la salvación, el camino de la libertad del pecado, el camino de la libertad de la maldad, de la esclavitud, de los vicios, de las drogas, de la violencia, de la maldad. Yo vengo a anunciarles ese camino, y ese camino empieza por el arrepentimiento. Entonces Jesús les dice: tienen que entrar por esa puerta. El que no entra por esa puerta
no llega a ningún lado. El que entra por el camino del arrepentimiento, ese es el que un día encontrará al Señor. Y Jesús, su mensaje, el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo fue así. Él vino y no vino anunciando quizás sanidad, aunque Él hacía sanidad. No vino anunciando bienestar económico, aunque cuando las personas recibían un milagro su situación mejoraba. Pero Él vino anunciando el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados. El mensaje del Evangelio es: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese era el mensaje, esa era la predicación de Jesús. En aquellos tiempos Jesús le hablaba a la gente así. Lo llamativo es que Jesús le hablaba a los pecadores, a los publicanos, a los que estafaban, a los que cobraban impuestos, a las prostitutas, a los marginados de la sociedad, a los que nosotros comúnmente llamamos la gente de afuera, del vulgo, sin conocimiento, a los que no tienen educación. Jesús les hablaba y su mensaje caía en ellos porque ellos reconocían que de verdad estaban haciendo cosas malas. Pero también había un grupo de personas que se creían que no eran tan pecadores como los demás. Como el fariseo que iba al templo y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Y empezaba a exhibir toda su justicia y decía: yo ayuno 2 veces por semana, oro, doy diezmo de todo lo que gano. Gracias porque no soy como él. Y dice la palabra del Señor que él oraba consigo mismo. Pero dice la palabra del Señor que ese fariseo, ese publicano, cobrador de impuestos, que reconocía su maldad, se golpeaba el pecho y decía: Señor, ten piedad de mí, sé propicio a mí, yo soy un pecador. Y Jesús dice: él volvió a su casa justificado antes que el otro. Porque Jesús veía que el otro, aunque tenía pocos pecados, no se había arrepentido de esos pocos pecados. Se gloriaba en su justicia, en su poca justicia, pero él creía que eso era suficiente. El mensaje del Señor es claro, es contundente, no se necesita mucha sabiduría ni muchas vueltas para entender esto. Dios quiere que el hombre, que la mujer, que el ser humano se arrepienta. Dios quiere que el hombre, la mujer, el niño, el joven, el anciano, el adulto, se arrepienta y empiece a tratar de cambiar su vida. Dios quiere que todos nosotros tengamos un corazón y una actitud de arrepentimiento. Dios no quiere soberbia, Dios no quiere altivez. Dios dice que al altivo lo mira de lejos. En ningún lado en la palabra del Señor enseña que hay gozo por alguien que se cree mejor que los demás. La palabra del Señor enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y ese es el mensaje del Evangelio. Por eso yo, al dar este mensaje, yo lo hago con mucho temor en mi corazón, porque no es el hecho de que uno se ha arrepentido un día, sino que siempre uno tiene que estar arrepintiéndose de cosas que diariamente uno reconoce que peca. Y si alguno dice que no tiene pecado, la palabra del Señor le contesta que es mentiroso, porque no hay nadie que no tenga pecado. Así que es mejor bajarnos de ese pedestal y reconocer que todos somos pecadores y que todos necesitamos arrepentirnos, que todos necesitamos tener un corazón humillado ante la presencia del Señor, humillado ante su santidad, no ante la nuestra. El Señor dice, Él vino y dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Y Jesús dice: yo no he venido a llamar a los que se creen justos, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Yo le doy gracias a Dios porque estas cosas son así. Porque si yo estoy parado en este lugar, hablando desde este lugar, es porque un día Él ha tenido misericordia de mí y ha perdonado la multitud de mis pecados. Me ha lavado, me ha limpiado, me ha restaurado. Hoy día casualmente yo estaba leyendo la parábola del hijo pródigo, y el hijo pródigo se había ido lejos, había despilfarrado todo lo que su padre le había dado, lo había malgastado, lo había derrochado, toda la herencia de su padre la había desperdiciado viviendo perdidamente, como se dice ahora, llevando la vida loca. Así había desperdiciado lo que el padre le había dado, el hijo pródigo. Nosotros ahora, al escuchar la palabra pródigo, lo tomamos como algo hasta cariñoso. Pero la palabra pródigo significa derrochón. El hijo derrochón había tomado los bienes de su padre, que su padre le había dado como herencia, y los había desperdiciado. Había dejado la casa de su padre por darse la vida que él quería, como hacen muchos de los jóvenes y como en algún momento yo también lo hice. Pensaba que era más sabio y terminó en la ruina. Pensaba que era más sabio que su padre y terminó en la ruina. Pero cuando estaba en esa ruina, su corazón fue movido. Dice que volvió en sí y empezó a recordar no los banquetes ni la fiesta que hacía con sus amigos, sino que empezó a recordar la casa de su padre. Y ese hijo de derrochón conmovió su corazón, recapacitó y dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En otras palabras, yo aquí me estoy muriendo de hambre. De haberlo tenido todo, de haber llevado su vida con esplendidez, lujo, fiestas, ahora estaba muriendo de hambre. Y ahí recapacitó y dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le hablaré. ¿Cómo le hablaré? Ya lo he ofendido, ya le he dicho que me dé mis bienes, no me importó su vida, su sufrimiento. Mire, cuando el hijo se iba, el padre estaba muy dolido porque su hijo se iba. Sin embargo, el hijo estaba feliz de que se iba. Y el hijo pensaba que cada paso que daba era un paso hacia su libertad, hacia hacer lo que él quiere, a darse la vida que él pensaba que era buena. En esas condiciones, el hijo recapacitó y dijo: yo no puedo volver y pedir ser hijo. Yo ya no tengo derecho. Pero por lo menos voy a pedir que me perdone, que no me trate como un hijo, pero por lo menos que me haga como un trabajador, como un jornalero. Y este hijo pródigo no vino con una actitud de soberbia y diciendo: hola papá, nada. Este hijo vino humillado y dijo: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero sin embargo, el amor del Padre fue mucho más grande, así como es el amor de Dios para con nuestras vidas. Y cuando este hijo se arrepintió, el Padre hizo fiesta. Y el Padre dijo: no, traigan el mejor vestido, pónganle anillo, pónganle las sandalias, hagamos fiesta,
porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Así nuestro Dios se goza cuando hay alguien que se arrepiente. Sin embargo, en la misma parábola se encuentra el hijo mayor. El hijo mayor no se había ido y no había vivido perdidamente ni llevado la vida loca que el hijo menor había llevado. El hijo mayor se había quedado en la casa, y cuando el hijo mayor llega del campo, del trabajo, ve que había fiesta y dice: hace mucho que estas fiestas no pasan en mi casa. ¿Qué ha pasado? Así que llama a uno de los criados y le dice: ¿Qué pasa? ¿Por qué hay eso? Entonces el criado le dice: tu hermano menor ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enoja y dentro de sí empieza a decir: ¿por qué han hecho fiesta? A este tendrían que castigarlo, habría que azotarlo. Se ha comportado de la peor manera y así lo tratan. Entonces el hijo mayor empezó a estar ofendido y enojado con la actitud de su padre, porque su padre encontraba gozo en alguien que había hecho las cosas mal. Y él decía, su padre cuando se entera de esto sale y lo habla al hijo mayor y le dice: hijo, vamos a la fiesta. Y él le dice: padre, toda la vida he estado contigo, he trabajado y te he sido fiel y nunca me has dado ni un corderito para disfrutar con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, mire de esa manera despectiva que hablaba, tú has hecho matar para él el becerro gordo y has hecho fiesta, y no quiso entrar a la fiesta. Y con esta actitud, el hijo mayor demostró que él tampoco amaba a su padre. El hijo menor en un principio le dijo: padre, a mí no me interesa tu vida, a mí me interesa tu riqueza, así que dame mi herencia y yo me voy. El hijo menor le interesaba la herencia del padre, pero al hijo mayor también, solamente que la buscaba de una manera distinta, portándose bien, tratando de quedarse con todo, haciendo las cosas por interés, no por amor. Si él hubiera tenido ese sentimiento por su padre y por su hermano, su actitud hubiera sido distinta. Dicen que hubo un hombre que iba en una avioneta y cayó en un lugar donde había un ejército que era de los rebeldes. Entonces tenía un hermano, que ese hermano tenía plata, y cuando el hermano del que cayó en la avioneta se entera de lo que había pasado, agarra y empieza a vender sus cosas. Así que le deja plata a su esposa y él va y contrata soldados y contrata y paga lo que tiene que pagar para ir a rescatar a su hermano. Así que va en busca de su hermano, invierte en busca de su hermano. Sin embargo, este hijo mayor de la parábola no amaba a su hermano ni a su padre. ¿Cuántas veces habrá visto a su padre sufrir por la ausencia de su hijo? Sin embargo, él no se conmovió y en su corazón quizás habría esa malicia de decir: ojalá que se muera, que no vuelva más. Quizás ya lo habría visto en el campo y quiso ignorarlo. No se tomó la preocupación de ir a buscar a su hermano. Y Jesús esta parábola se las dice a los fariseos,
porque los fariseos cuestionaban que Jesús comía con los publicanos y con los pecadores, así como hay mucha gente que dice que a la iglesia van los que están perdidos, los borrachos, los delincuentes. Yo cuando hablo a las personas del Evangelio, a veces salimos a testificar casa por casa, y una vez alguien me dijo, dice, yo no necesito de eso, pero yo quiero que usted pase y que le hable a mi hermano. Mi hermano dice, está perdido en el alcohol, así que él necesita eso. No, yo estoy bien. Y yo dentro mío decía, no se está bien, ¿no? Todos necesitamos. Y este hermano mayor, enojado, quedó afuera de la fiesta. Quedó excluido de la fiesta del Padre, porque no quiso arrepentirse de lo que él consideraba que era su justicia. Dice la palabra del Señor que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Él. Así que cuando nosotros queremos exhibir lo bueno que hacemos, todo lo bueno que nosotros hacemos está contaminado por el egoísmo, por la soberbia y por la vanidad. Todo lo bueno que el hombre hace está contaminado. No se quiso bajar de ese pedestal, no quiso perdonar a su hermano y no quiso reconocer su falta. Él quería seguir manteniéndose, que él tenía la razón, y quedó afuera. Por eso Jesús dice, acá lo importante es que se arrepientan. El que no se arrepiente va a perecer igualmente. La peor tragedia no es sufrir un accidente trágico. La peor tragedia es irse de este mundo sin haber arrepentido de corazón, sin haber aceptado la bendición que Jesús nos da. Sin embargo, nosotros tenemos un hijo, un hermano mayor. Gracias a Dios que nuestro hermano mayor no es un escriba, no es un fariseo y no es un ser humano. Nuestro hermano mayor es nuestro Señor Jesucristo. Y Él conocía a su Padre. Y Él, conociendo el dolor de su Padre por la gente perdida, Él descendió a este mundo. Y Él dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si hay alguien que está escuchando, y yo creo que sí, y siente que quizás está lejos de Dios, pero siente en su corazón que tiene que volver y que ahora está viviendo mal, quizás está sufriendo algo como este hijo pródigo, sepa que Dios le está buscando y que a través de estos medios Dios está haciendo llegar su palabra diciendo, yo he venido a buscarte, yo he venido a salvarte, yo he venido a rescatarte, yo quiero estar contigo, quiero llevarte de nuevo a que tú veas al Padre. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y Él trae este mensaje. Lo más importante es que el hombre, que la mujer se arrepienta. Quizás alguno piensa que no tiene muchos pecados. Mire, arrepiéntase de ese pensamiento y empiece a reconocer al Señor. Y va a ver que encuentra gozo, que encuentra alegría cuando uno humilla nuestro corazón delante de Dios y puede reconocer, Señor, yo necesito de ti. Señor, yo no soy mejor que nadie. Yo muchas veces he pensado esto, lo he compartido muchas veces también. Pensaba en mi corazón y decía, como pensaba la gente acá, debe ser que han hecho mucha maldad, por eso le ha pasado estas cosas. Yo decía, ¿cuántos pecados uno necesita para irse al infierno? Yo pensaba dentro de mí. ¿Cuántas maldades uno, hasta dónde será que Dios perdona? Y un día estaba leyendo el Apocalipsis y encontré que en la ciudad de Dios, en el cielo, donde Él está, dice la palabra del Señor, que no entrará allí ninguna cosa inmunda, y eso se refiere al pecado, y ninguno que hace abominación,
y eso se refiere al pecador. La cosa inmunda es el pecado. El que hace abominación es el pecador. Ninguna, ni una. Y entonces encontré la respuesta que yo buscaba. ¿Cuántos pecados necesito para perderme? Uno solo, del que no me haya arrepentido. Por eso Isaías dice: si tu pecado fuera en rojo como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Vuélvete a mí, oh Israel, decía Isaías. Así que no importa la cantidad de pecados, mucho o quizás poco, tú necesitas que esos pecados sean perdonados y tú necesitas arrepentirte de tus pecados, aunque consideres que sean muchos o consideres que sean pocos. Necesitamos tener un corazón y una actitud de arrepentimiento, un corazón que baje, que no se crea superior a los demás. No somos mejor que nadie. Cuando uno no se arrepiente de un solo pecado, uno se está exponiendo a ir al mismo lugar que la persona más perversa que haya existido en este planeta. Porque no hay dos lugares. El infierno, como digo, no tiene categorías ni celdas de buena conducta. Pero Jesús no quiere que el hombre vaya ahí. Y por eso yo quisiera leerte lo que dice el apóstol Pedro, predicando el Evangelio. Dice así: el Señor no retarda su promesa, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y acá está: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Miren, no espere que un ángel venga y le diga lo que tiene que hacer. No espere un sueño, una revelación. La palabra del Señor está diciendo lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Dios quiere que nos arrepentamos de nuestros pecados, que nos postremos ante sus pies, y así va a haber más gozo en el cielo que si nos quedamos endurecidos creyendo que somos mejores que otros y que no necesitamos de arrepentimiento.